Hola, espero que estés muy bien. Para esta comparativa debes saber que ambos modelos son televisores considerados como de gama baja o de gama de entrada. El Panasonic es del 2023, mientras que el Samsung del 2024. Ambos son televisores LCD, en este caso con panel VA. La tecnología de retroiluminación sería la misma para ambos modelos, la cual es el LED Edge, y ninguno de ellos cuenta con la función conocida como atenuación local. En cuanto a las cantidades de brillo, en ambos modelos son relativamente bajas, pueden variar mucho dependiendo de cada modo de imagen. Por ejemplo, en los modos de imagen, película o cinema, que es en donde se recomienda tomar las medidas en cuanto a brillo, puedes percibir que en el Panasonic los resultados son un poco más altos o más brillantes, pero en otros modos de imagen los resultados varían en ambos modelos. En cuanto a colores, me parece que la calibración que tienen de fábrica no está para nada mal. Obviamente, como siempre he dicho, tú puedes comprar una sonda o pagarle a un calibrador para que haga ese trabajo por ti. Pero como yo sé que muchas personas no están dispuestas a pagar dinero extra para calibrar sus televisores, siempre muestro los resultados tal cual como vienen de fábrica. Te repito, en cuanto a colores, ambos modelos muestran buenos resultados. Digamos que en algunos modos de imagen el Samsung puede mostrar un poquito más de saturación de color, pero en otros modos de imagen, como el mencionado cinema, se percibe más volumen de color en el Panasonic porque muestra un poco más de brillo. También es bueno que sepas que ninguno de estos modelos es compatible con la tecnología de alto rango dinámico Dolby Vision. Normalmente la tecnología más común, que sería HDR10, en ambos modelos me parece que los resultados son realmente buenos en cuanto a nivel de detalles y realce de colores. Simplemente recuerda que no será la experiencia más brillante. El nivel de detalles en ambos modelos me parece que es bueno. En lo que tiene que ver con el rendimiento en escenas oscuras, que es un aspecto demasiado importante para muchas personas, incluyéndome, el resultado en ambos modelos es bueno, por lo menos muy decente. Puede variar mucho dependiendo de cada modo de imagen en cuanto a la intensidad del efecto clouding y el resultado de los colores negros, siendo menos grisáceos por parte del Samsung y asimismo mostrando menos intensidad del efecto clouding o efecto de nubosidad. No es que el Panasonic haga un trabajo terrible, es de hecho también muy decente en general. Te recuerdo que ambos modelos tienen panel VA. Muy probablemente la tecnología de atenuación general por parte del Samsung es un poco mejor, y de hecho así lo es en la práctica. Pero como te he dicho, en esta área el Panasonic, desde mi punto de vista, no está para nada mal. En caso de que no te guste la marca Samsung y quieras una alternativa que además como sistema operativo tenga Android TV, el Panasonic puede ser una opción muy interesante a tener en cuenta, además porque al ser del año pasado, en muchos países, incluyendo aquí en Colombia, se puede conseguir un poco más económico. Y de hecho en algunas escenas el nivel de detalles, debido a que muestra un poco más de efecto clouding, en el Panasonic es un poco mejor. No obstante, el nivel de detalles en el Samsung también me parece que es bueno. La uniformidad de colores grises en ambos modelos es más que aceptable, mostrando poco efecto de pantalla sucia. Además, considero que el efecto de pantalla sucia, cuando ves contenido con mucho volumen de color, puede pasar desapercibido en la mayoría de ocasiones en ambos modelos. El escalado de imagen en los dos televisores es más que aceptable. Para esto utilizo el modo de imagen película en el Samsung y el modo de imagen cinema en el Panasonic, con contenido en rango dinámico estándar. Recuerda simplemente, como siempre he dicho, que ningún televisor 4K te va a mostrar resultados en 4K cuando la resolución del contenido sea demasiado baja. El manejo de reflejos de focos de luz en pantalla en ambos modelos es por lo menos aceptable, a pesar de que tienen panel VA, pero obviamente no es sorprendente porque sus cantidades de brillo son relativamente bajas. Los ángulos de visión no son buenos porque tienen paneles VA, por ende, como ves, los colores pierden demasiado volumen y lucen demasiado blanquecinos cuando ambas pantallas son observadas desde ángulos muy amplios. En cuanto al resultado que tiene que ver con el manejo del movimiento, teniendo como enfoque, por supuesto, reducir la cantidad de efecto Judder o efecto de vibración,
En ambos modelos el resultado es realmente muy bueno, es muy similar, pueden reducir considerablemente el mencionado efecto. La única diferencia es que en el Samsung ese efecto se puede reducir de forma manual y progresiva si así se quisiera, mientras que en el Panasonic solamente se puede hacer por medio de ajustes predeterminados. Aún así me parece que el resultado es realmente muy bueno. En el Samsung recomiendo dejar este parámetro de ajuste de claridad de imagen en automático, y en el caso del Panasonic este parámetro de compensación de movimiento en alto. Con esto obtendrás los mejores resultados, decreciendo notablemente el efecto Jutter, y los artefactos que se pueden percibir son realmente muy mínimos y no son molestos. En cuanto al área gaming, lo primero que debes saber es que por parte del Panasonic debes activar el formato de señal HDMI en HDMI 2.1, pero ten muy presente que no es que el televisor sea compatible con los 120 Hz ni con tecnologías de frecuencias de actualización variables. Lo que sucede es que actualmente las marcas pueden decir que sus televisores tienen HDMI 2.1 con el hecho de ser compatibles con los 60 Hz en 4K con alto rango dinámico más la tecnología canal de retorno de audio mejorado. Entonces ten presente que ninguno de estos modelos es compatible con los 120 Hz ni en 4K ni en algún otro tipo de resolución, y tampoco son compatibles con tecnologías de frecuencias de actualización variables. Ambos modelos cuentan con modo juego, el cual debes activar para obtener los mejores resultados en cuanto al manejo del movimiento y en cuanto al input lag. Si escoges otros modos de imagen, el input lag incrementa, aunque sea un poco, no hay una gran diferencia, pero créeme que con el modo juego activado, el tiempo de input lag en ambos modelos va a decrecer, y en la práctica así se percibe ese cambio. Hablando de los tiempos de input lag, yo considero que casi cualquier persona podría quedar satisfecha en esta área con ambos modelos. El rendimiento con este tipo de videojuegos que tienen mucha oscuridad y movimientos rápidos en general en ambos modelos es muy bueno, con una cantidad de efecto ghosting tolerable. Observas mejor nivel de detalles en el caso del Samsung porque el modo juego viene ajustado así, mientras que en el Panasonic observas un poco menos de detalles, pero una experiencia de terror un poco más envolvente. En ambos casos podrías aplicar ajustes para cambiar los resultados, es decir, hacerlos un poco más terroríficos y oscuros en el Samsung y un poco más claros y con mejor nivel de detalles en el Panasonic en caso de que así lo quisieras. Recuerda que siempre te muestro los resultados tal cual como vienen de fábrica. Y en cuanto al manejo del efecto clouding, considero que en ambos modelos con el modo juego activado el resultado mejora, aunque sea un poco. Hasta aquí entonces te podrás dar cuenta que no son los televisores más avanzados ni los más recomendados para esta área gaming, pero recuerda que son televisores de gama baja o de gama de entrada. Si te gusta alguna de estas dos marcas y tienes un presupuesto más o menos bajo o ajustado, créeme que no están para nada mal. Todo depende entonces principalmente de qué marca te gusta más, porque recuerda que en cuanto a configuraciones de imagen en ambos modelos podrías aplicar lo que tú quieras de acuerdo a tus gustos, es decir, ponerle un poco más de saturación de color al Panasonic o bajarle a esa saturación de color al Samsung. Como tal, el rendimiento del manejo del movimiento activando el modo juego en ambos modelos está bien, teniendo en cuenta la gama a la que pertenecen. El calentamiento en pantalla luego de poco más de 3 horas de utilizarlos sin parar, también por supuesto con videojuegos, en ambos modelos el rango de temperatura es normal excepto en la parte baja de la pantalla del Samsung, pero es normal porque tiene tecnología LED Edge. En el Panasonic se encuentra de una forma más o menos constante alrededor de toda la pantalla, nada exagerado en ninguno de estos modelos. En cuanto al área Smart, estos serían sus controles remotos. El One Remote del Samsung es mucho más pequeño, mucho más cómodo o ergonómico al agarre. Se puede cargar vía panel solar o vía puerto USB tipo C. El del Panasonic no está más, quizás algunas teclas en cuanto a ubicación no son de mi total gusto, pero muchas personas se podrían acostumbrar a él. El sistema operativo del Samsung es por supuesto Tizen, propio de esta marca, mientras que el del Panasonic sería Android TV. La fluidez del sistema operativo en ambos modelos es buena en general, teniendo en cuenta que son televisores de gama de entrada. Muy rara vez he percibido ralentizaciones o bugs
En general, a mí que soy tan exigente en esta área de fluidez en cuanto a sistemas operativos, podría decirte que con ninguno de estos modelos he experimentado desesperación o estrés, como si de pronto lo he experimentado en televisores LG de este año y del año pasado, porque su sistema operativo lastimosamente lo han ralentizado considerablemente. Pero te repito que en estos dos modelos Samsung y Panasonic esa fluidez es buena y ambos cuentan con estos menús para accesos directos. Solamente te quiero decir que encuentro más funcional el menú del Samsung y además se pueden cambiar estos iconos de orden en caso de que así lo quisieras, lo cual a mí personalmente me gusta mucho. En el Panasonic realmente no está mal este menú de accesos directos, pero vuelvo y repito, me parece más funcional el del Samsung. Y ambos modelos son compatibles con sus respectivos asistentes de voz, pero no son compatibles con la función conocida como manos libres. La tienda de aplicaciones es relativamente amplia en ambos modelos, siendo más amplia por supuesto la Play Store de Google en comparación a la tienda del sistema operativo Tizen del Samsung. En ambos casos la función conocida como compartir pantalla o screen mirroring está disponible. La diferencia es que en el Samsung además está disponible la función conocida como multiview, la cual puede ser muy útil para la gran mayoría de usuarios. Mientras que en el Panasonic esta función no está disponible, solamente está disponible la función de compartir pantalla pero sin multiview, ni pantalla superpuesta, ni picture in picture. En cuanto a las entradas, en el Samsung tienes dos puertos USB 2.0, un puerto para el cable LAN para internet, un puerto para el cable de la antena de aire, un puerto para el cable digital óptico y tres puertos HDMI, uno de ellos compatible con canal de retorno de audio mejorado. En el Panasonic tienes dos puertos USB, uno de ellos USB 3.0, un puerto para el cable LAN para internet, un puerto para el cable de la antena de aire, un puerto para el cable digital óptico, dos puertos de 3,5 milímetros, uno para auriculares y uno para conectar un adaptador para entradas compuestas y tres puertos HDMI, uno de ellos también compatible con canal de retorno de audio mejorado. Para finalizar, te hablo primero del rendimiento del sistema de sonido que ambos televisores tienen, al menos en estos tamaños de 55 pulgadas. La potencia en la teoría es la misma, de 20 watts. En la práctica el rendimiento lo sentí muy similar, muy parejo, una nitidez más que decente. Es verdad que la potencia no es envolvente ni con muchos bajos, pero es por lo menos decente teniendo en cuenta que son televisores de gama de entrada o de gama baja. Pero si eres exigente, obviamente sí te recomendaría comprarles una barra de sonido, aunque sea de las más económicas. Al final te dejaré con la comparativa de ambos sistemas de audio para que más o menos percibas las diferencias y te hagas una idea de cómo podrían resultar en la vida real. Para terminar, si te preguntas cuál modelo te conviene más, primero mira el sistema operativo. Si necesitas instalar aplicaciones externas de una forma más fácil en formato obviamente APK, te conviene más el Panasonic porque tiene Android TV como sistema operativo. Recuerda que el sistema operativo del Samsung es Tizen, que desde mi punto de vista es un buen sistema operativo, pero carece de algunas aplicaciones, pero sí tiene muchas de las más populares. Lo otro sería tener en cuenta, por supuesto, el rendimiento en escenas oscuras, siendo levemente mejor por parte del Samsung. Recuerda que el sistema de audio, el rendimiento es muy parejo en ambos modelos. En cuanto a colores, siento que el Samsung puede mostrar mayor saturación de los mismos. El Panasonic en esta área no estaría para nada mal. En cuanto al área gaming, el rendimiento es realmente muy parejo, así que la principal diferencia realmente tiene que ver con el sistema operativo para que decidas por cuál irte. ¿Cuál te gusta más? Déjamelo por favor saber en la caja de comentarios. Y si este video te ha gustado, te invito a que por favor le des clic al botón like, que te suscribas a mi canal si aún no lo haces, que si puedes adquieras una membresía del canal para que accedas a beneficios extra. Además, de esa forma me apoyarías, y que actives la campanita de notificaciones para que puedas saber al instante cada vez que subo un nuevo video. Hasta la próxima.
people became refugees. Our proud people became refugees. And yet, they could not shatter our unity. And yet, they could not shatter our unity. For we are bound by the color, the sacred union of our every thought and emotion. For we are bound by the color, the sacred union of our every